Kwang no podía entrar en la casa que había deseado durante tantos meses. Su pierna ya no aguantaba más la herida de los días que pasó en el bosque. Se había vuelto cada vez más grave. El dolor de la herida lo torturaba, impidiéndole moverse. Incluso los pasos más pequeños eran un sufrimiento. Su cuerpo estaba agotado por los meses de lucha en soledad, llevándolo al límite de su resistencia. Desde el primer día que se lesionó, Kwang sabía que tendría que enfrentarse a una prueba difícil, pero no imaginó que la herida se infectaría tan gravemente que lo llevaría directo al hospital tan pronto como bajara del coche. El olor a desinfectante, el sonido de la ambulancia se oían a lo lejos, haciéndole sentir como si estuviera en una pesadilla sin salida. Todo a su alrededor se volvía borroso, no solo por el dolor que lo atormentaba, sino también por la preocupación por el futuro. ¿Podría salvar su pierna? ¿Serían en vano todos los esfuerzos que había hecho durante los últimos meses? En ese momento, Kwang ya no pensaba en la soledad, ni en la fortaleza que había cultivado en el bosque. Los meses de sufrimiento en el silencio de la naturaleza no lo habían preparado para estos momentos. Solo sabía que en su corazón ahora sentía un miedo más grande que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes, la vida y la muerte de una parte de su cuerpo. Tan pronto como lo llevaron a la sala de emergencias, el médico le informó que la infección había avanzado rápidamente y que si no se trataba a tiempo, había una alta probabilidad de que tuvieran que amputarle la pierna. Las palabras del médico fueron un golpe, un cubo de agua fría para su espíritu. Desde entonces, la preocupación de Kwang no solo era por su cuerpo, sino también por el cambio drástico en su vida. Perder una parte de su cuerpo sería una prueba que nunca había imaginado enfrentar. En casa, la madre de Kwang y Linda estaban sentadas en silencio sin decir una palabra, pero sus corazones se sentían desgarrados. La madre de Kwang, con los ojos rojos, no podía dejar de preocuparse. Toda la noche anterior no pudo dormir, esperando escuchar el sonido del teléfono con la esperanza de recibir noticias de su hijo. Aunque sabía que él había salido del bosque y pronto regresaría, nadie podía predecir lo que sucedería a continuación. Los meses de preocupación por la vida de Kwang la habían agotado y hoy tenía que enfrentar la dura realidad de que su hijo podría perder una parte de su cuerpo. Linda, sentada junto a la madre de Kwang, también estaba igualmente preocupada. Miraba una vieja foto de Kwang cuando era niño. Los recuerdos de su hermano fuerte y valiente llenaban su corazón. Había pensado que él regresaría con una sonrisa brillante y saludable, pero ahora eso ya no era seguro. La vida de Kwang había cambiado y no podían hacer nada para cambiar eso. Se quedó allí llena de incertidumbre, sin saber qué hacer para apoyar a la madre de Kwang. Cada minuto pasaba como si fuera un siglo. La madre de Kwang no podía dejar de caminar de un lado a otro por la habitación, sus manos apretadas mostrando su impotencia. Linda trataba de consolarla, pero en su interior también sentía miedo. Ninguna de las dos se atrevía a llamar a Kwang ni a preguntar al médico, porque sabían que cada pregunta solo aumentaría la ansiedad. Solo esperaban. Esperaban cada minuto que pasaba con la esperanza de que Kwang superara esta grave situación. Solo una vez Linda se levantó y fue a la cocina intentando hacer un tazón de sopa para mantenerse ocupada, pero no pudo tragar ni un bocado. Pensaba en Kwang, pensaba en el viaje que él había atravesado. Las pruebas en el bosque, el dolor, la soledad, todo parecía nunca terminar para él. Pero ahora él estaba enfrentando el mayor desafío de su vida. ¿Sería capaz de salvar su pierna, de salvar su vida? Linda suspiró suavemente y las lágrimas cayeron silenciosamente. Pero también sabía que debía ser fuerte para poder ayudar a Kwang en esta batalla. En ese momento lo único que podían hacer era rezar y esperar un milagro. Esperaban, pero no se atrevían a tener demasiadas esperanzas por miedo a que la esperanza solo las llevara a una mayor decepción. Entraron en un mundo de impotencia donde no había nada más que ansiedad y nerviosismo.
En el hospital, Kwang yacía allí, rodeado del ruido de las máquinas, la luz blanca cegadora y los médicos y enfermeras siempre ocupados. No podía hacer nada por sí mismo, solo se quedaba quieto sintiendo el dolor persistente de la herida en su pierna. Era como si su cuerpo estuviera perdiendo lentamente su vitalidad. Cada minuto que pasaba era un desafío difícil de superar. Su mente luchaba contra la desesperación que lo envolvía, pero su cuerpo no lo permitía. La herida infectada se volvía cada vez más grave, y el médico le había dejado claro que si no se intervenía a tiempo, era muy probable que tuviera que enfrentar el riesgo de amputarse la pierna. Eso era algo que nunca había imaginado, ni siquiera en los momentos más difíciles de su vida en el bosque. Cada vez que el médico entraba para revisarlo, su corazón se apretaba. Las palabras de ellos resonaban en su cabeza. Es necesario actuar de inmediato si no. Pero él no se atrevía a escuchar. Hasta el final no quería pensar en algo peor. Solo deseaba un milagro, una última oportunidad para volver a una vida normal, para poder vivir con su familia, con las personas que amaba. La lucha contra el miedo no solo ocurría en su mente, sino que también era una batalla con su cuerpo. Se daba cuenta de que cada día se sentía más débil, el agotamiento y la ansiedad se prolongaban. Cada paso, cada pequeño movimiento era doloroso. Pero lo que dolía más que nada era la sensación de impotencia al darse cuenta de que no podía hacer nada para cambiar la situación. En esos momentos, Kwang se preguntaba si sería capaz de superar esto. Podría salvar su pierna, aquella que lo había llevado a través de tantas dificultades en el profundo bosque, y podría vivir sin ella. En su mente una gran pregunta se repetía una y otra vez. ¿Sería capaz de seguir viviendo normalmente si perdiera una parte de su cuerpo? Sin embargo, justo cuando sentía que se hundía en la desesperación, algo dentro de él cambió. Recordó a su madre, recordó a Linda, recordó todo lo que había hecho durante los meses en el bosque, ser fuerte, perseverante, nunca rendirse. El sentimiento de familia, del amor y la preocupación constantes de su madre y Linda era como una pequeña llama cálida que disipaba los miedos en su corazón. Se dio cuenta de que no podía rendirse, no podía dejar que todo terminara de esa manera. Fuera de la sala de urgencias, la madre de Kwang y Linda seguían esperando. No había palabras ni sonidos, solo miradas llenas de preocupación y miedo en sus corazones. Sabían que esta no era solo la lucha de Kwang, sino la lucha de toda la familia. La madre de Kwang susurraba oraciones, palabras que eran como un consuelo para ella misma y para su hijo. Linda, aunque no mostraba mucho por fuera, también estaba silenciosamente rezando. No podía imaginarse la vida sin Kwang, quien siempre había sido tan fuerte y resistente. Esos largos y angustiosos minutos, todo lo que podían hacer era esperar un milagro, una oportunidad. Pero también entendían que no siempre los milagros llegan y que podrían tener que enfrentar decisiones difíciles. Finalmente, después de un largo tiempo de espera, el médico dio la buena noticia: Kwang podía conservar su pierna. Sin embargo, la infección aún no había sanado por completo y necesitaría un largo periodo de recuperación. Pero lo más importante era que había superado el riesgo de amputación y ahora comenzaba un nuevo viaje, el de la recuperación no solo física, sino también mental. Cuando el médico se fue, Kwang quedó solo en la habitación con el dolor constante. Pero ahora sentía una nueva fuerza no proveniente de su propio cuerpo, sino del amor incondicional de su familia. Su madre y Linda nunca se apartaron de su lado, siempre junto a él, en cada minuto, en cada segundo. La madre de Kwang se sentó pacientemente junto a su cama con las manos suavemente masajeándolo, tan tierna como una medicina, que aliviaba tanto el dolor físico como el emocional. Ella lo miraba con ojos llenos de preocupación, pero también llenos de esperanza, como si quisiera transmitirle toda la fuerza del amor maternal. Linda en ese momento tampoco podía separarse de Kwang. Ella lo cuidaba en cada detalle, haciendo cosas pequeñas pero con un gran significado.
Le cambiaba los vendajes, le cubría con la manta e incluso preparaba ligeras comidas para que no tuviera hambre. Cada acción, cada mirada de Linda era una motivación silenciosa, una fuente de gran fuerza que hacía que Kwang tuviera más confianza en su recuperación. Ella no decía mucho, pero cada vez que miraba a sus ojos, Kwang sentía la perseverancia y el amor que ella le daba. Aunque la situación aún no estaba completamente estable, esos momentos, rodeado por el amor de su madre y Linda, hicieron que Kwang olvidara gradualmente el dolor físico. Se dio cuenta de que enfrentarse al dolor corporal era solo una parte de la lucha, que la otra parte era la mentalidad, la fuerza que venía del cuidado incondicional de las personas que amaba. Ya no se sentía solo porque sabía que pase lo que pase su madre y Linda siempre estarían a su lado luchando con él. En los días siguientes, cada mañana, Kwang recibía palabras de aliento de su madre y Linda. Su madre susurraba palabras de ánimo. «Vas a superarlo, mamá cree en ti». Linda siempre le ponía la mano suavemente sobre el hombro, animándolo. Y cada vez que se sentía cansado o impotente, ella le recordaba que no solo luchaba por sí mismo, sino también por la familia. Los tres, a pesar de las dificultades, mantenían la fe en un mañana mejor. Cuando Kwang comenzó a caminar de nuevo, cada paso era difícil. Su pierna estaba débil y el dolor no cesaba, pero no se rendía porque sabía que cada paso no solo era su propio paso, sino también el paso del amor, de la perseverancia que no retrocede. Su madre y Linda siempre estaban a su lado ayudándole a caminar, dándole fuerzas cuando sentía que se agotaba. Siempre estaban con él, nunca se rendían aunque la vida pudiera seguir poniéndolos a prueba. En las tardes tardías, cuando la luz comenzaba a desvanecerse, Kwang se sentaba en la habitación mirando por la ventana. Ya no se sentía solo, ya no tenía miedo. Porque sabía que pase lo que pase, no tendría que enfrentar todo eso por sí mismo. El amor de su madre y Linda era la fuerza invisible, la creencia que lo ayudaba a superar todas las dificultades. Con pasos lentos pero firmes, Kwang sabía que su viaje de recuperación apenas comenzaba, pero no importaba, nunca se rendiría. Aunque los desafíos fueran difíciles, ya tenía una familia que siempre estaría allí amándolo y apoyándolo.